Amigos, continuamos con más de La Tizana y en esta oportunidad para conversar acerca de las noticias de tecnología más destacadas de lo que va de la semana. La primera, y estoy seguro que a muchos les sorprenderá, es acerca de Anthropic, ¿no? Es una inteligencia artificial que trabaja mientras que nosotros estamos descansando. Cloud Cowork es una herramienta diseñada no solo para responder preguntas, sino también para una función bastante interesante, ¿no? Para ejecutar tareas de forma autónoma. Esto gracias a su nueva función de tareas programadas, donde los usuarios pueden configurar flujos de trabajo desde la aplicación móvil y dejar que la inteligencia artificial gestione archivos, analice datos o realice investigaciones de mercado. Todo esto durante la noche. Imagínense poder descansar, ¿no? Muchos sueñan, y yo me incluyo, ganar dinero mientras que estoy durmiendo. Pero hay más información, hay más noticias, y es que por primera vez hay un fraude millonario con inteligencia artificial que va a ser condenado. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya conocemos la inteligencia artificial y los bots en streaming, pero lo cierto es que Michael Smith es un músico de Carolina del Norte que se declaró culpable en Nueva York por ejecutar un masivo esquema de fraude electrónico. ¿Cómo lo hizo? Bueno, esto fue contra grandes gigantes como Spotify, Apple Music, Amazon y YouTube. Esto, desde el año 2017, Smith utilizó la inteligencia artificial para generar miles de canciones de forma automática y desplegó un ejército de bots para reproducirlas miles y miles de millones de veces, logrando así recaudar más de 8 millones de dólares en regalías ilícitas. Este caso marca, por supuesto, un hito judicial al ser la primera condena penal en Estados Unidos por estafas vinculadas al streaming, exponiendo la vulnerabilidad de la industria ante el uso malintencionado de la tecnología. Tenemos una última noticia en este momento de lo que es viral en el mundo tecnológico, y es que a partir de este momento en Reino Unido se deberá respetar el derecho de autor siempre que se utilice la inteligencia artificial. ¿Y cómo es esto? Bueno, la presión de más de 400 artistas quienes firmaron una carta abierta en mayo de 2025 fue decisiva para este cambio de postura. Entre las figuras que lideraron el reclamo destacan Elton John y Paul McCartney, ellos ambos defensores históricos de la propiedad intelectual. Dua Lipa y Coldplay, también voces de la nueva generación, contra el uso no autorizado de sus obras. Imagínense ustedes todo esto que está ocurriendo. En algún momento hablábamos de que la inteligencia artificial se iba a adueñar de nuestro mundo y puede que el futuro sea el presente. Lo cierto es que en el estudio de La Tizana aún no llega la inteligencia artificial para suplantarnos a nosotros. Y Alejandro, yo no quiero que tú te vayas porque tú siempre tienes buenas conversaciones. No vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado. Estamos acá, de hecho, para tener importantes conversaciones. Vamos a hablar sobre el lápiz, el trazo, el papel, como herramienta indispensable para el desarrollo motor de nuestros niños, también el desarrollo mental, y cómo esta herramienta se está quedando un poco de lado gracias, o bueno, no gracias, a consecuencia del auge de las pantallas y de la era digital. Es por eso que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Ella es... Bueno, estamos con Amanda de Mendoza, licenciada en Educación Inicial, para poder hablar de este tema. Bienvenida a La Tizana. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, hace un tiempo, cuando hubo el boom de la tecnología, se pensó que las aulas se tenían que digitalizar muy rápido, ¿ok? Y se fue dejando a un lado el uso del papel y el lápiz para introducir las tablets y esta tecnología maravillosa. Pues resulta que ya ahorita los estudios demuestran que los niños aprenden mucho mejor con papel y lápiz. Incluso los ingenieros de Silicon Valley tienen a sus hijos, esto lo cuenta Marian Rojas Estapé en un libro maravilloso, tiene a sus hijos en colegios de pedagogía Waldorf, donde no se usan las pantallas ni la tecnología para aprender, porque lo que les interesa es que los niñitos desarrollen la capacidad de atención y concentración, que aprendan con los ritmos naturales de la vida. Entonces, los propios ingenieros de Silicon Valley alejan a sus hijos de las pantallas porque tienen un impacto mucho más profundo el aprendizaje con papel y lápiz. Esto tiene que dar un indicio definitivamente. Ahora, ¿cuáles serían los procesos cognitivos que estaríamos sacrificando si permitimos que las pantallas reemplacen el lápiz en niños menores de 6 años? Mira, cuando hablamos de niños pequeños, el aprendizaje tiene que ser a través de la experiencia. Para que un niño aprenda, tienen que tocar, sentir, probar y ser los protagonistas de ese aprendizaje, porque el cerebro aprende lo que siente, ¿ok? Cuando yo escribo con el papel y el lápiz, hay una coordinación sensorial entre la visión, la capacidad motora, el tacto y ese trazo. Imagínate, es como la mano actúa como una herramienta de pensamiento. Todo lo que yo tengo en mi cabeza lo tengo que ir traduciendo
y el acto de escribir, que es mucho más lento en papel y lápiz, la mano actúa como si fuera un filtro biológico, porque yo no solo tengo que saber cómo es el trazo de cada letra, sino que al mismo tiempo yo voy filtrando qué información es relevante y qué no para poderla ir llevando a papel y lápiz. Claro, también hablar, por ejemplo, del dibujo y el trazo como las primeras formas de comunicación. Es lo que antes de siquiera poder alfabetizarnos, con lo que nos podemos comunicar. Entonces, hablando de eso, partiendo de ese punto, ¿sería la herramienta de escribir o de dibujar como una especie de reducción de cortisol en los niños o una herramienta, por ejemplo, de salud mental temprana en ellos? Sí, mira, incluso en edades tempranas, las maestras de preescolar vamos midiendo cómo va el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo a través de los dibujos que hacen los niñitos. Porque la complejidad de un dibujo va avanzando a medida que el niñito vaya desarrollando cognitivamente nuevas habilidades y el lenguaje. Entonces, claro que también tiene un punto de vista como terapéutico, porque a medida que uno va escribiendo y va trazando y va dibujando, te va ayudando como a poner en orden esas ideas, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Uno ver el papel y el lápiz como una herramienta para aprendizaje profundo, porque cuando yo escribo y trazo, activo áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria y la comprensión, que son áreas distintas áreas que permanecen en silencio cuando estoy tecleando en una computadora. No quiere decir que no podemos usar las computadoras, sino que hay que saberlas utilizar. El papel y lápiz cuando quiero aprendizaje profundo y la computadora cuando quiero es velocidad, ¿ok? Cuando necesito escribir algo rápido y producción, entonces voy a la tecnología. Sí, muchas veces incluso antes de poder comunicarnos verbalmente o expresar nuestros sentimientos, a través del dibujo los niños solemos también expresar esas emociones. Por ejemplo, en el dibujo familiar el papá lo dibujamos un poco alejado, eso nos da un indicio. Entonces de pronto esa manera de comunicar también tiene una conexión directa con nuestras emociones y nuestra psicología, ¿no? Totalmente. Que eso los psicólogos utilizan muchísimo en terapia los dibujos de los niñitos para poder interpretar, porque bueno, ya los psicólogos tienen como un acceso al inconsciente de los niñitos, que todas esas imágenes no verbales le dicen qué está pasando en el mundo interno de los niñitos. En preescolar, las maestras como tal, vamos identificando cómo va el desarrollo a nivel cognitivo y de lenguaje, que eso nos lo dicen los dibujos. Y por eso es que en las edades tempranas nos tenemos que enfocar siempre en el desarrollo de las habilidades motoras, de la paciencia. O sea, las pantallas las tenemos que dejar como un poquito más adelante. Primero hay que desarrollar la capacidad de atención, concentración, trazo, que eso es lo que nos ayuda el papel y el lápiz, por supuesto. Sí, importante lo que mencionas y nos lleva a hablar precisamente de estudios que avalan o confirman que el 90% del desarrollo cerebral ocurre antes de los 5 años. Estamos frente a una sobreestimulación que de alguna forma coarta la imaginación del niño. ¿Consideras que esta sobreestimulación de las pantallas podría estar afectando la creación de imágenes propias en la mente de los niños? Totalmente. De los 0 a los 3 años se desarrolla el 80% del cerebro. Y como dijiste, hasta los 5 años se desarrolla el 90% del cerebro, ¿ok? Todas las conexiones neuronales que hacen los niñitos en esta etapa perduran para toda la vida, ¿ok? Imagínate, un niñito tarda alrededor de 1 año y 1 mes en controlar su cuerpo, en saber caminar. Alrededor de los 2 años aprenden a desarrollar el lenguaje. Un niñito de 2 años te entiende mucho más de lo que puede expresar. A los 4 ya hay un lenguaje un poquito más fluido. Pero, entonces imagínate, si empezamos a meter pantallas en edades tempranas, estamos interfiriendo con procesos en el desarrollo claves que lo que necesitan para desarrollarse sanamente es juego libre, interacción cara a cara y dejarles disfrutar la vida en los tiempos naturales. Y eso también tiene que ver con que estamos a veces utilizando las pantallas como un chupón digital, ¿ok? Cuando un niñito de 2 años que está desarrollando toda su autonomía se enfrasca en que quiere algo, ahí vienen los límites, entonces vienen los berrinches, por supuesto, y hay veces que como papás es mucho más fácil, bueno, te doy el teléfono y ya, pero sin saber que ahí no estoy dejando que el niño sienta esa capacidad, esa necesaria frustración, porque tengo que aprender a lidiar con las emociones incómodas. No siempre puedo tener lo que quiero cuando quiero. Y si vamos tapando toda esa incomodidad con dispositivos digitales, entonces no estamos permitiendo al niñito que vaya desarrollando esa capacidad de autorregulación. Y lo mismo pasa con nosotros los adultos, que ahorita, bueno, desde el 2010, 2012, 2013, que vinieron así los teléfonos inteligentes, imagínate, ya estamos hasta con una baja tolerancia a la frustración de
nuestras mismas sensaciones incómodas que a veces como adultos no sabemos esperar una cola en el banco sin tener el teléfono. No sabemos, estamos un poco aburridos o estamos preocupados por algo y lo que hacemos es directamente al teléfono. Y eso, Marian Rojas Estapé en su libro también lo explica muy bien, dice que es que, bueno, estamos acostumbrándonos a una vida muy rápida, a una dopamina constante para calmar esa sensación y ese cortisol elevado que tenemos. A ver, en conclusión de esta conversación, vamos a hablar de lo que impacta a nuestros niños hoy cuando se reemplaza, por ejemplo, las pantallas con el lápiz y el papel. ¿Qué vamos a tener en estos niños cuando sean adultos? De pronto, niños menos o adultos menos creativos o impacientes. A ti como profesional, ¿qué es lo que más te preocupa y cómo podemos solventarlo desde ya? Mira, paso número 1 que tenemos que tener en casa es entre los 0 y los 2 años tratar de que sea nada de pantallas. Es el periodo sensible del desarrollo del cerebro donde no lo podemos contaminar con una sobreestimulación, porque esa sobreestimulación es mucho más de lo que ese cerebro puede digerir. Siempre priorizar el juego libre y que los niñitos se aburran, no hay que entretenerlos todo el tiempo. Podemos ir incluyendo las pantallas a partir de los 2, 3 añitos, pero con tiempo limitado, porque si yo limito esa estimulación pasiva que estoy teniendo, entonces hay tiempo para que ellos sean capaces de crear sus propios juegos, de equivocarse, de jugar, de interactuar con otros, que eso es lo que se está perdiendo. Entonces hay que ponerle el foco a eso y utilizar las pantallas, ayudarlos a equilibrar el tiempo de ocio dentro de las pantallas y fuera de las pantallas, para no coartar su habilidad y su creatividad. Amanda de Mendoza, señores, licenciada en Educación Inicial, agradecemos muchísimo esta conversación, creo que ha sido de mucha utilidad para los que son padres, los que son abuelos o incluso los que queremos serlo en algún momento en esta era digital. Muchísimas gracias. A ustedes. Redes sociales, por favor. Soy.mamá.maestra, soy mamá maestra. Me encanta, me gusta ese user. Vayan a seguirla, vayan a llenarse de todo este buen contenido mientras nosotros vamos a hacer una pausa. @latisanas que ve y ya venimos con más. Excelente. Gracias.